Vamos, Kai, te toca ahí. Ya. Entonces acá Yo no sé si esos ceviches estaban así, te lo prometo. Mira, si van a estar dudando, ya empezaron ya. Así parece. Ya, Guayu, mueve por favor mi reina. ¿A dónde? Al portal. Sí. Bueno, Vamos. eso no sé la diferencia. Acá yo saco mi rey. Acá. Mira el otro aquí. ¿Tú sacas tu rey? Kai Sí. es blanco, tú eres negro. ¿Tú sacas tu rey? Sí. Ya lo dijo que sí, ya lo sacó. No entiendo por qué vuelves a preguntar. Ay, es que es la puta más necia que he escuchado hoy. ¿Y qué le hace jaque, papá? Nada. ¿Tú sacas tu rey? Sí, se acabó el juego de acá. ¡Se acabó el juego de ahí! Hacemos el otro. Ahora, no se ha acabado del todo porque puede volver a alguno, pero ya. Pero mándalo como que se acabó. Sí. Sí, elimínalo. Elimínalo. aquel- Debajo de la cama nada más. Jugar acá. Elimínalo. Ya no, mi amor. Ahora juegas tú allá. Allá. Pero si se va a acabar, en el siguiente turno. Ya estoy acá. ¡Ah! ¡Que sacó su esto! ¡Tiene los reyes! Ahora sí va a ser casi imposible ganarle si no Hola, saca un rey. Guayu. Tengo que sacar un rey. Papá, pero no vas a poder sacar rey. Ya vamos. Si la partida se acaba en el siguiente movimiento. Ya, vamos. Tú bien lo sabes. ¿Qué pasa si en verdad te gana en el siguiente movimiento? ¿Se acabó el ensayo? No, empezamos en el rato Es filosófico. que de verdad ya le gané en el No. siguiente Oh, movimiento. no Tu ganes celular tan tienes como rápido. para leer las cartas, ¿no? ¿No se supone que empezamos otro juego? Sí, Ya, alcanza. qué bueno. Ya me toca a mí acá. Sí. Pero voy a bajarle todo el brillo por si acaso. Así que, ¿cuál es el movimiento acá? Ya recordé. ¿Qué vas a hacer? Hacer lo que tengo que hacer, hijo. ¿Ya moviste? Todavía no. Se demora mucho. De verdad, papá. ¿Ya pero moviste? es que se acabó en el siguiente movimiento, papá. Basta acá, ya, apúrate. No Juega acá. importa que hagas, ya perdiste. Juega acá. Mueves mi rey una casilla, por favor, Boyuska. Mueves mi rey una casilla y que mate el peón. Está en jaque. Sí, que mate el peón. Ajá. Así que sí, ¿no? Ya. Solo, pero Ya, Voy a sacar dos reyes antes de que tú saques. jaque. Ya. Vamos. Tengo que retroceder. Ya. Ahora sí acá. Ahora sí Tablero acá. general. 8 bastos, has perdido. ¿Qué dices? Pero estás en... ¿En qué? Estás en nada, tío. Está bien, 8 bastos. 8 bastos. Por favor. 8 bastos. Sí. ¿Qué vas a hacer con 8 bastos? Te voy a matar al peón y a la torre y estás en jaque mate. Vas a matar al peón y a la torre y está en jaque mate. Sí. Pero no sabes que tengo... A ver qué tienes. No puedes igual quitar los bastos. No puedes. Tengas lo que tengas. Si no has protegido tus. 1 papá. 2 papá. 3 papá. 4 papá. 5 papá. Y este es de acá, ¿no? Sí, 6 papá. 7 papá. Y ya has perdido. sí, te faltan Son unas. 8. Qué tramposo a las cartas. Es una tramposa. Has perdido tus cartas y hemos tenido que sortearlas. Qué tramposo. Quiero decir que nos ganó limpiamente, pero... No. Ok. Muerta. Pero papá, le podías Muerta. dar las cartas. ¿Listo? ¿Te ganaron? ¿Cuál azar? Perdiste. ¿Qué dices? Perdiste. Se acabó el juego. Se acabó. Un momento. ¡Ah! ¿Qué Wait va? a moment. Ya, wait a moment. Bien, se acabó. No se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? No, No. ¡No llega! ¡No llega! Y no llega. No llega. No La reina llega. no salte, papá. Que no llega. No la llega. reina no llega a protegerte nada. Está noqueada por tu rey. ¿Está noqueada por mi rey? Sí. Sí.
Esta no queda por mi rey. ¡Sí! Espérense. Siempre hay una posibilidad. Vas a estar media hora y de todas formas te voy a ganar. Voy a estar media hora. No, espérate. Hay una Eso no vale porque te han tocado bastos de... No, no seas picó, ya no seas Tú picó. eres para ver quién lo ha dicho y Tú tú eres el eres que lo ha quien entregó dicho. las cartas. Ah, pero tengo bastos para matar esa torre. No, porque está protegida. Está protegida. Papá, tú Las no tres. tienes barco. Las tres están sirve. protegidas. Yo sé que mate. Ya Esa te torre ganó. debería moverse. Pero ya te ganó. Mira, pero acá con la... Con la que. Yo te he dicho que no puedes. Son tus propias reglas. Te ganó. Ah, me ganó el juego. Otra ¿No vez. quieres el Diciéndote Thanos? todo lo que Ah, él va a sí. hacer. Puedo usar mi luna. ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba permitido. Puedo usar Pero las mi lunas luna. no pueden alterar a los fichas. No pueden alterar las fichas de ajedrez, Ajá. solo los de Go. Solo las de Go, pues. Mm. Por eso, pues mira. Pero estás utilizando tu Cambio las turno de y igual deja Go. que mate. Cambio las de Go y te comen tu torre. No le No. pueden comer. No todo. le me pueden comer la Lo cor. único que podrías es hacer que se vuelvan fichas negras, pero ninguna está rodeada. Ninguna. Ninguno está está rodeando, claro. Sí, yo no soy un tontito como para no deducir eso. Ah, pero la luna las puede convertir. ¿En Ahí qué? está. ¿En qué? Ahí ¿En está, qué? te cagaste. No, ¿En porque- qué? Sí, las puede convertir. En un peón convierto, basta que convierta una ficha roja en un peón. No Y ya está, sí puedes. puedo. No No se Sí puede. puedo, la luna No, convierte. no. La luna La otra vez tú le dijiste a él que no podía. No. La otra vez tú le dijiste a él que no podía. No, Porque no puedes Porque darle la dos luna, poderes. ¿Qué? no, la No, luna solo no, se puede. papá. No, pues. El sol es el que hace crecer. Y habíamos quedado bien claro en eso. Claro. Tú habías dicho pero la Pero que la luna, papá, luna no papá, podía pero ser. la luna convierte. Cuando tienes luna llena, convierte. Basta que No. convierta la ficha de acá, la convierto en No, peón. pero papá, No. papá, la luna, estos serían Ah, dos poderes, porque la no, luna es un convertiría mis fichas en las tuyas y luego las transformaría, pero solo puede tener un poder. No, solo lo voy a convertir en tu ficha. No voy a No. convertir en dos fichas. No. Voy a convertirla solo en tu ficha. Va a ser una ficha blanca tuya, un peón. No puede, porque No la voy a convertir solo en mi podría ficha. con las negras. No, No, es la eso luna. es justo. Es la luna Papá, convierte. habíamos quedado No. que la luna solamente podía con las negras la anterior vez. Porque cuando a mí me tocó Tú también le me dijo dijiste que eso. No, la luna es algo oscuro, que no sé qué cosa, y te viste con todo tu rollo de que no, de que la luna no podía. Que la La luna luna solo podía puede que, con Sí, las me negras. dijiste que la luna solamente podía con las negras. que la luna solo podía con las negras. Ah, Sí, sí, tú mismo solo- lo Tú dijiste. dijiste. Ni siquiera yo, porque yo quería hacer lo mismo y tú habías dicho que no. Ganó Kai. Que la luna no puede con las Tú negras. eres- Ya, tú eres que cuando te conviene, ¿viste cómo Cuando te cambias las conviene, reglas? Nada más le pones. Ah, cambias las ¿No tienes reglas. otro arcano? ¿Qué? ¿No tienes otro arcano? Pero por supuesto que no. Si no, hace rato tuviera. ¿No tienes ninguno? No. Ay, entonces ya perdiste, sí o sí. ¿Qué dices? Sí, Ya sí o sí, perdiste. ya has perdido. ¿Ya perdí? Sí. Sí, ya Se perdiste. cagaron. Momento filosófico. ¡No! No, pero el momento histórico. ¡Ah! ¡Jaque mate! ¿Por qué no tiras a Rey? Basta. Se hace así nada más. Dentro del tablero se hace así, plac, y cae. Ese es el momento histórico. Cae. Eso es jaque mate. No, espera, de nuevo, 5 veces más. ¡Ya, suficiente! Suficiente. Oye, no va a parar de sonar el No teléfono. Alguien podemos, te quiere estamos en contestar. el- Ahí podemos Ya, estar, estamos en te pleno. gané. Listo. Ya, No, una vez más. ya. No, una vez más. No, ya, suficiente. Una vez más. Pero solamente es un momento. Ay, encima me filosófico, tocó ¿no? unas espadas. Nah. Ya ganaste. Te felicito, Kai. Oye, entonces lo que tenemos. ¿De verdad? Sí, no te tenemos que felicitar. Ay, no, no es entonces fácil ya, ¿cuántas manejar vamos? Vamos los una 4 más de tableros y cinco. manejar este tablero. No es nada fácil. Sí, La pero próxima papá, te ya enfrentas tengo- a Boyuska. Mañana empezamos el juego contra Boyuska. Ay, ya, entonces ya Ah. vi. Ya, y lo terminamos, espero, antes Pero del yo sábado. o siempre el le sábado. gano. A Boyuska Es siempre le ganas. fácilmente. Veremos si Boyuska siempre le ganas. Ya. Pero Sí, ¿no viste cómo la masacré? la ganaste más fácil a papá. Yo no me confiaría, Kai. Yo no me confiaría. Ya.
Entonces, hemos Así te leído... gané un poco también. Ya, vamos. Hemos leído las dos cartas primeras de Fernando a Branco, una carta de Fernando a Branco y una carta de Branco a Fernando, y hemos establecido las tres concepciones de verdad. Entendemos que en cada una de las concepciones de verdad, de alguna manera hay verdad. Ayer establecimos el fundamento de una verdad absoluta como un evento de amor en el que el ser y el no ser son lo mismo, y establecimos que los códigos del lenguaje, que es la segunda concepción de verdad, instituyen leyes y significantes, ¿no? Leyes que organizan los significantes, lo cual quiere decir instituciones de alguna manera. Y entendemos que la institución es tan importante como esta ley fundante. En el caso de Cristo establecimos la analogía de los fariseos. En los fariseos hay verdad. En los fariseos, doble moral, hipócritas y demás. Sí hay. ¿Hay verdad? Sí. Sí, Sí. ¿Por qué hay verdad en los fariseos? También hay porque... mentira. ¿Por qué hay verdad en los fariseos? Sí, podríamos decir eso, pero cuando decimos que hay verdad, entendemos que esta Porque verdad va tal y como dijiste decayendo. ayer con tu ejemplo, cuando los fariseos solamente están creyendo en Dios por tanto y verdad, pero en el momento en el cual están condenando a los otros viendo la injusticia en ellos mismos, no hay verdad. De alguna manera podría ser razón, pero ese no es el ejemplo que di. Sí, ¿Por pero qué? es un- Porque también establecimos la verdad de Chamadán y la verdad de Mierdad, ¿no es cierto? La verdad de Mierdad se da como un evento de amor en el cual Pero Mierdad... por eso, pues, Chamadán está viene a dando- ser los fariseos y Mierdad viene a ser Jesucristo. Claro, claro, muy bien. Pero ¿por qué en los fariseos hay verdad? ¿Por qué en Chamadán hay verdad? Por la misma razón de que está una creencia establecida Claro. y ha sido establecida supuestamente por Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos mantienen la institución de la creencia, ¿me entiendes? Ujú. Y aunque esa institución decae porque no tiene el fundamento de su verdad y lo ha perdido, aún así está la institución. A lo que quiero llegar es que la institución tiene una verdad en tanto congruente, en tanto consecuente, en tanto... En tanto tenga sea este consecuente con lo que dice. Claro, hasta cierto punto, pero esa congruencia con el fundamento de la verdad en ese evento de amor se va perdiendo. Pero aún esa institución de alguna manera lo tiene, aunque sea discursivamente lo tiene. Ahora, es todo un problema, ya dialécticamente, esa institución mata el evento de la verdad. Es decir, como decía Nietzsche, el único cristiano es Cristo, en el sentido de que los cristianos matan a Cristo tremendamente porque se quedan con el rito, no llegan al Cristo, pero al mismo tiempo el rito instituye la invocación y la evocación del Cristo. ¿Me dejo entender? Pero lo ha matado, sí, pero al mismo tiempo esa institución se está sosteniendo. Papá. Papá. ¿Qué? La tiene muerta en vida. Papá. Claro, claro, Ah. pero de alguna manera Ah. lo estoy invocando. ¿Qué? ¿Sabes por qué perdiste? ¿Por qué? Porque no protegiste las fichas que evitaban que te hagas. Sí, ya le mi error. Sí, eso es cierto. Entonces, La vez perdiste por invertir en espacio en vez de bastos. Y esta vez perdiste por no proteger Ya, en el peón. ya, ahora ubiquémonos, ahora ubiquémonos en esto. Entonces, tenemos el problema de la institucionalidad. La institucionalidad, ¿tiene verdad o no tiene verdad? Sí. Claro, pero hay una verdad en esta convención de significantes porque la convención se mantiene. Pero lo que ha fundamentado esta convención no está. Y hay una incongruencia entre la convención y el fundamento de la convención. Ese es el problema. Pero la propia convención, sin el fundamento de la convención, tiene una verdad al ser consistente en su propia convención, en sus propias reglas. Los fariseos son muy consistentes en sus propias reglas. Y hay una institucionalidad que todo el mundo respeta, porque se los ve rasgándose, orando, yendo al templo, lavándose las manos, y son congruentes. Pero si alguien ve, entre comillas, la estructura profunda de esta estructura, la metaestructura, la verdad absoluta fundante, ¿Por qué llamas a quienes no está. Qué mal. la verdad absoluta no está. Y Cristo lo ve. Igual, Mierdad llega al arca. Cuando Mierdad llega al arca, ¿qué es lo que encuentra? Que el abad no puede reconocer ni siquiera la verdad fundante en Mierdad.
como tampoco los fariseos la pudieron reconocer en Cristo. ¿Man? ¿Yes? Pero Mierdad no entra a destruir esa institución de una. ¿Qué es lo que hace Mierdad? Va a integrarse a esa institución. Y va a ver, y la va a probar, y va a ver hasta dónde va esa institución. Una y va a llegar pregunta. al punto Jesús no donde se la va integró a a ninguna institución. Sí, ¿cuál es la institución que de alguna manera es superada por Jesús? Tu pie en la carta. ¿Cuál es la institución que está superada por Jesús? Ponga mi Vamos pie en guardando la las carta. cartas. No, sácalo. Y dale la carta a Bueno. Ya tengo. ¿Cuál es la institución que vino a superar Jesús? ¿Cuál es la institución que vino a superar Jesús? ¿No se supone que cuando fue a irse todo el rollo y vio que estaban vendiendo y toda la vainilla también te atacó? Sí, claro, muy bien. Atacó y le dijo a ustedes, va. Pero ¿cuál fue la institución que vino a superar Jesús? Mi amor. ¿La iglesia? No, la iglesia la instituye. De alguna manera está Pero instituida está su instruyendo verdad una fundante. nueva iglesia. No, pero una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión judía, que no es una iglesia, que no se concibe a sí mismo como una iglesia. ¿No? Entonces, ¿qué es Para cuando nada. vas a orar a... Claro, la religión judía va y da sacrificios de corderos. Ahora ya no va a haber esos sacrificios de corderos. Se supone porque Cristo ha superado ese sacrificio. Históricamente porque le destruyeron el templo y demás. Históricamente porque los judíos fueron enviados a la diáspora cuando entraron en conflicto total con el Imperio Romano. Pero espiritualmente entendemos por fe que Cristo supera el sacrificio del Cordero porque Él es el último y único real Cordero que quita los pecados del mundo. Y entonces todo el rito judío queda totalmente superado. No lo destruyen en sentido de una manera directa, pero queda totalmente superado. Toda esa institución queda obsoleta después del cristianismo. ¿Me dejo entender? Igual, Chamadán entra el arca y el arca, el templo, el mandato de Noé de tener encendido el fuego del templo queda superado. Ya no hay por qué mantenerlo encendido porque ahora el fuego del templo está en cada uno de ellos. Y el arca, se entiende, son todos ellos que salen del han pico zarpado. del altar. Claro, zarpan. El arca queda navegando, ¿no? Ya no está inmóvil, ya no está en un templo, vuelve el arca a zarpar y a navegar. Eso es lo que sucede, ¿me dejo entender? Es distinto a una revolución, es distinto a una destrucción directa, ¿no? Es distinto. Acá realmente se supera, se está superando. Y cuando algo es superado, queda integrado. Y hay una negación dialéctica, es decir, la institución judía siempre va a ser importante para el cristianismo. Y siempre vamos de alguna manera a volver a ella para entender lo que sucedió. Pero ya no es nuestra institución. Pablo claramente entiende que ya no tenemos por qué circuncidarnos, no tenemos por qué rendir sacrificios para expiar pecados, no tenemos por qué ser salvados por seguir las leyes meticulosamente, no, para nada. El gran mandato es el amor y es ese creer en Cristo, ese es el gran mandato, esa creencia y en Cristo mismo es el amor hacia Dios y hacia el prójimo como a mí mismo. Entonces, eso es lo que sucede también con Mierdad. Pero como verán, y es ahí viene la dialéctica permanente, Cristo se va y lo que queda instituido es una iglesia. Y esta iglesia cada vez pierde más su verdad fundante. Y como pierde más su verdad fundante, se necesita de San Francisco, se necesita de San Agustines, se necesita de Santa Teresa de Jesús, de reformas, de luteros, de contrarreformas, de jesuitas. Se necesita de una permanente renovación de la iglesia. Porque si no hay esa renovación de la iglesia, se caería. Se necesita volver a la verdad fundante siempre. Se necesita volver a ese misterio de la fe que funda la institución. Pero al mismo tiempo, la institución sostiene toda la fe. Esa es la cuestión, man. Si yo
destruyera la institución y dijera los terribles y demás, sería tremendo, porque destruyendo la institución yo me quedo como en nada, totalmente perdido, y he perdido la posibilidad de invocar y evocar la verdad fundante, que es lo que está sosteniendo el campo ontológico de este sistema. ¿Entiendes? Pero si yo me quedo en la institución, me quedo muerto en vida, porque esa institución va perdiendo la verdad fundante en tanto no se renueve. ¿Entiendes? Es lo mismo con la segunda concepción de verdad. La segunda concepción de verdad es el juego de significantes que van armando reglas, convenciones y demás en ese juego. Pero ese juego no es nada si no hay una verdad fundante. ¿Cuál es la verdad fundante de la democracia? Supuestamente la libertad. ¿No se supone que es la igualdad? Claro, la igualdad, la libertad, y el evento fundante es la Revolución Francesa, aunque unos dirán que no, que ya vienen otros eventos que preceden y demás, y que también está en la rebelión de las 13 colonias antes que la Revolución Francesa. De hecho, hay muchos franceses como Lafayette que están en la Revolución de las 13 colonias. Pero lo cierto es que cuando se piensa y se reflexiona pues no te hagas. sobre la libertad, la No te igualdad hagas, ¿ya? En la ficha. y la justicia democrática, el derecho, es justamente en la Revolución Francesa. Entonces ahí está la verdad fundante. Y si queremos encontrar la verdad fundante, tenemos que ir a personajes como Robespierre, como Danton, como el propio Marat. Tenemos que ir y conocer para ver cuál es la verdad fundante. Marat es un agitador político ligado a los jacobinos, que era bastante radical y que pedía que cayera totalmente el antiguo régimen, y siempre estaba denunciando a los que estaban conspirando contra la revolución, a los contrarrevolucionarios. Y era un agitador del pueblo, o sea, no estaba participando como representante político en... No está en el Parlamento. Claro, sí, no estaba... Pero sí es de los jacobinos. Sí, estaba ligado a los jacobinos, pero no estaba como representante. Es un agitador que permanentemente salía y hablaba, y cuando hablaba causaba conmoción, porque tenía tal llegada en el pueblo que causaba conmoción, y siempre al final terminaba alguien siendo asesinado o llevado al cadalso, ¿no? Por su ser culpa. acusado por antijuventud. De alguna manera, porque era un agitador tremendo, sobre todo denunciando a los conspiradores de la... Bueno, ya sabemos por qué terminó muerto en la bañera. Sí, lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar, y ahí está el cuadro de David, ¿no? Con Marat muerto en latín, ¿no? ¿Cómo se llamaba la que lo mató? Doriat, no recuerdo ahora. Es una chica, una joven, una chica muy joven, que la mandan ¿Era a bonita matar. el cuadro? El cuadro se lo ve a Marat, asesinado en la bañera. No, pero de la chica. Sí, creo que sí hay imágenes de ello, porque siempre se le imaginan y la retratan como una especie de santa que mata a alguien Al demonio. terrible, cuando la piensan los burgueses, ¿no? Porque entendemos que en la Revolución Francesa están los jacobinos y los girondios. Y entonces hay Pugnas de poder. un espíritu más burgués en los girondios, y hay un espíritu más popular en los jacobinos, ¿no? Con una mirada más radical de igualdad y de derechos y demás. Al final se llega como un punto medio, y más o menos nos quedamos, después de las restauraciones, con un punto más burgués, ¿no? Más girondino. Pero lo jacobino es lo que realmente tiene como la verdad revolucionaria. Y para entrar en ese espíritu tendríamos que leer a los ilustrados de la revolución. Pero lo cierto es que ya en la filosofía no hay nadie mejor que Kant y luego que Hegel, ¿no? Para entender. Ya, pero todo el esto, tú espíritu. hiciste una pregunta antes acerca de qué institución Jesús, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿Qué pregunta hiciste? Entonces, ¿por qué te Yo refieres? tampoco, ya me ¿Y sobre olvidé. las preguntas? No, hiciste una primera pregunta antes de llegar a todo esto. Sí, ¿cuál es la primera pregunta que hice? Sobre las preguntas. Lo que les estoy diciendo es, ¿cuál es el fundamento de la verdad de la democracia? Eso es lo que les estoy hablando. Y Antes el de llegar a eso fundamento de hiciste la otra verdad de la democracia pregunta está acerca de la de que religión de Jesús, o sea, ¿qué es lo que no... ahí. ¿Qué? ¿Qué era la pregunta?
sobre Jesús. ¿Qué institución? La institución que queda es la institución católica. Entonces lo que tenemos es que Pero dijiste que no era la católica antes. Tenía algo que ver con la... que era lo que Jesús no iba a cambiar o no iba a tocar o iba a tocar, no recuerdo. mi amor, si me preguntas así, no puedo ubicarme yo tampoco. Yo tampoco. Ya, pues, pero la cuestión es que lo que estoy tratando ¿Pero de qué explicar- pregunta hiciste primera? La primera pregunta. No, que no hiciste. recuerdo. Pero la primerita. No recuerdo. La cuestión es que ¿Cómo enseñas algo y no recuerdas? esa es la primera. ¿Qué primera? Si tuvieras preguntas. A lo que quiero llegar es que si La bien primera la de verdad las primeras de las fundante, primeras. la verdad fundante va a lograr la Papá, la institucionalidad. La verdad fundante, la verdad fundante va a lograr la institucionalidad, o va a superar una institucionalidad. Papá, tengo una duda. Luego esa verdad fundante papá, va a ir a otra institucionalidad y la dialéctica se va a dar Oye, permanente. papá, alguien te está Pa, dando un mensaje. pa, Sí, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje? Ya, Ninguno. Viendo el video. pa. Solo una persona. Ah, ya. Dime. Sí, pero no apareció un ojo. Que tú eres el que ordena al final. Ay, esa pregunta. ¿No? Pues estamos aquí hablando, Kai, Sí, por pero tengo favor. una duda. ¿Por qué estás ordenando eso? Basta, Kai, qué cosa tan mezquina, hijo. En vez de... ¿Qué cosa tan mezquina? Mira eso, ¿man? En lugar de ayudar a Claro, ordenar, pues más bien. ayudarle, en vez de ser, ay, pero ¿y por qué hacen esfuerzo que no le corresponde? ¿Man? Al contrario, Kai. Entonces, lo que tenemos es la verdad fundante puede superar una institución, pero también instituye la institución. ¿Man? Y siempre se va a dar esa Mayuska, dialéctica mamá entre la te quiso institución grabar. y la verdad fundante. Entre la segunda concepción de verdad. ¿Cómo? como juego de lenguaje ¿Qué era la significante, verdad fundante? Guayusca, mamá te quiso Que grabar. mira, me está distrayendo. La verdad, la Esto es verdad falda. fundante es el ser y el no ser, porque la verdad fundante es verdad absoluta, que abre el horizonte de toda la institución. ¿Pero acaso hay verdades absolutas? Claro, pero las verdades Dame un absolutas- ejemplo. La verdad absoluta es la verdad en sí misma, y esa verdad absoluta está más allá del tiempo. O sea, la verdad es absoluta, la libertad es absoluta, la unidad es absoluta. Son cosas absolutas, ¿manjas? Pero como tales no son existentes. Porque Ah, qué ellas interesante, son las lo que absoluto no posibilitan la existe. existencia. Ah. Lo absoluto jamás puede ser existente porque lo absoluto es lo que posibilita la existencia. Es el principio. Desde lo absoluto partimos y lo absoluto es lo que posibilita. Pero si lo absoluto es lo que posibilita la existencia, ¿no existo? Si lo absoluto es lo que posibilita la existencia, tú existes, pero tú no eres absoluto. ¿Me dejo entender? Pero Estás dijiste en lo el que devenir. posibilita la existencia y si Claro. existo o no existo. Tú existes. O pienso que existo y no existo. No, no existes. Está claro que estás existiendo acá. Pero tú no eres lo absoluto que posibilita la existencia. Ah, ¿Entendemos por qué? entonces por eso la Que gente lo- piensa que lo absoluto, absoluto es Dios, que que supuestamente ha posibilita la posibilitado la existencia existencia. Él posibilita la existencia. Ahora, ahí viene la cuestión. Dios entonces es inexistente, de eso van a hablar más. Entonces, vistes que existe y no existe porque es absoluto. Faltan Claro. fichas de Ay. Go y también te faltan 4 fichas de ajedrez. Al ser absoluto, podemos decir que Dios es inexistente, pero ¿cuál es el problema? Que Él es la misma existencia. ¿Me entiendes? Demasiado rollo, muy Ya, complicado. es igual. La verdad no existe, ¿verdad? Pero claro, pero todo lo que existe Es verdad. devela una verdad. Exacto. ¿Me entiendes? Ah. Y todo lo que existe Pero no es devela- una verdad absoluta. Devela a Dios. ¿Me dejó entender? Todo lo que existe devela a Dios. Pero no es absoluto. Que, claro, lo que existe está en el devenir y es relativo. Pero la propia existencia como tal es absoluta. Las cosas existen absolutamente porque la existencia en sí misma es absoluta. ¿Me entiendes? Pero hay muchas existencias, ninguna de ellas es absoluta. Lo que es absoluto es la existencia misma. Lo que es absoluto es la libertad misma. Lo que es absoluto es la unidad misma. Lo que es absoluto es la bondad misma. Eso es lo absoluto. Lo que realmente hay
como principio de todo. ¿Manjas? Nosotros le damos un montón de nombres, un montón de nombres, un montón de nombres para al final llegar a lo que es el espíritu absoluto, lo absoluto. ¿Manjas? Eso absoluto es lo que verdaderamente hay, pero al mismo tiempo no está como algo existente relativo, pero posibilita toda relatividad. Todo es relativo a ese absoluto. ¿Está claro? Como el lodo. Como el lodo. Dios, ya. ¿Está claro que hay? Como el lodo, dice. Como lluvia. Para ti está claro como lodo y para Amira está claro como lluvia. Cama. Ya, pero está claro, claro. Te cama. ¿Comprendes lo absoluto? Como tu cama. Ya, ¿comprendes lo absoluto? Tan claro como tu cama. Ya, pero dime, ¿comprendes lo absoluto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En serio. ¿Por qué no? Porque ni siquiera ¿Qué? tú comprendes lo absoluto y tratas de explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, si lo tendríamos como una comprensión, pero yo lo trato de comprender hasta matemáticamente, 101. Pero ¿por qué no? Mamá. ¿Por qué no comprendes lo absoluto, hijo? Que no se podría definir una comprensión. Mi besito. Claro, ¿qué es lo que hacen los teólogos? Hacen apofático, dicen lo que no es. Y lo que no es no es relativo. ¿Man? ¿Qué es apofático? Apofático quiere decir que vamos desde un proceso de Como negación. el No lo todo podemos que se definir define no puede positivamente, ser todo y todo definimos el rollo. negativamente. ¿Man? Por eso mismo no Entonces podemos decimos entenderlo. lo que no es. Y lo que no es algo existente relativo. Eso no es. ¿Man? Si nosotros entendemos la verdad como el evento del amor, estamos entendiendo la verdad como algo absoluto que abre el horizonte de todo lo relativo. ¿Man? Es así como estamos entendiendo la verdad. Sí, pero estamos en plena grabación. Papá. Vamos. No creo que sea algo urgente. Estamos en plena- Urgente. Mamá le pasó algo. No le pasó nada. Papá, por favor, Tal vez ve, necesitan ayuda con el contesta. tubería. No, estamos Papá en plena tiene Bueno, yo que contesto. contestar. No, basta. Que Kai No. conteste. Si tú no vas, alguien tiene que ir. ¡Ay! Yo No. voy a tener que ir. Se fueron todos. Salvado por la campana. ¿Qué? Finalizó. ¿Qué? Ya vamos, Kai, Guayusca. Regresen, apúrense. Kai, Guayusca, mira. No, basta. Lo no existente. No existentes, vengan, existentes. No existentes, vengan. Kai, Guayusca. Ya, no sé, ahorita no sé qué voy a hacer. Guayusca. Ya, no se pasen, ¿no? Muy bien, entonces quedó claro. Se supone que debería Quedó claro como el lodo, como mi cama, quedó claro lo absoluto, entendiendo, quedó tan entendiendo claro que lo como absoluto no puede ser Papá. relativo. Quedó tan claro como tú. Ya, pero lo claro es que lo absoluto es y al mismo tiempo no es. Lo absoluto Tienes es y que no es buscar al las mismo fichas tiempo. de ajedrez. Pero en ese no ser, dona el ser. Y dona toda la verdad. Y dona toda la libertad. Y dona todo. Es el espíritu absoluto. ¿Quién hace esto? Desde nuestra fe entendemos y lo personificamos como Dios. ¿Me entiendes? Pero ahí viene el problema otra vez. Que si personificamos a Dios como lo absoluto, ya lo estamos determinando de alguna manera y intentamos, y viene el problema del lenguaje. ¿Me entiendes? Y por eso tenemos... Entonces el ya problema deja la de ser comprensión y la absoluto. concepción. Claro, si yo ya empiezo a determinar Dios y a tratar de definir y a tratar de... Ya no es empezamos a tener absoluto. problemas del lenguaje. Por eso cuando Heidegger se presenta ante este problema, entiende que tiene que recurrir a la paradoja, tiene que recurrir a la metáfora, tiene que recurrir a la poesía, porque el lenguaje ya tiene que desdoblarse totalmente. No podemos ir conceptualmente desde una lógica de no contradicción al principio mismo, a pensar el principio mismo. Si vamos a pensar el principio mismo, tenemos que ir a un logos paradojal, es distinto. Y si pensamos en el devenir de este principio, tiene que ser dialéctico. Ya, si pensamos en cada cosa, ahí podemos aplicar lógica de no contradicción, ¿no?
y ahí se va Es distintamente. lógica de no contradicción. Es la lógica que fundamenta todo Uno el no conocimiento. puede ser ¿no? y no ser al mismo tiempo. Exacto. Algo es Las o no cosas es. no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Una cosa o es o no es. Por lo tanto, yo puedo tener verdad o no verdad, que es la verdad metafísica, ¿no? Que supuestamente está primero, pero no, realmente no está primero, ¿no? Pero al final nos quedamos con esta verdad metafísica porque podemos validar el conocimiento, afirmarlo, negarlo, ¿me entiendes? O invalidarlo a partir de esto, ¿no? Una cosa es y no es. Una cosa es una cosa, principio de identidad, y otra cosa es otra cosa. Este tercio excluido, o afirmamos o negamos, o es o no es, punto. Esos tres principios son los fundamentos de toda la lógica que luego se va a desarrollar mucho más y va a tener otro tipo de principios más formales. Entonces, ¿hay verdad en el juego del lenguaje, en el juego de significantes del lenguaje? Tal vez. No es verdad. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que se la respuesta ayer. No, mi Sí, amor. verdad. Sí hay verdad. Claramente, estoy hablando desde Porque ahora. está El juego establecido. de significantes de lenguajes hace la institucionalidad, que hace las convenciones. ¿Qué es un Porque juego de estás significantes? conveniendo. Cualquier juego. Hay una convención, hay una regla, y hay una verdad en tanto esta regla sea consistente. Pero entendemos que esa verdad tiene de alguna manera un campo ontológico y una verdad fundante absoluta. ¿Me entiendes? Hay un campo ontológico, hay una verdad fundante absoluta. ¿Me entiendes? Cuando yo paso al antiespíritu, yo lo que hago es buscar esa verdad fundante absoluta y deconstruirla, cambiar el campo ontológico. Eso es lo que hago cuando voy al antiespíritu. ¿Me entiendes? Cuando se pasa al espíritu revelado, esa verdad absoluta se va develando. Cuando paso al espíritu subjetivo voy tomando conciencia de este devenir y de esta verdad absoluta. Y cuando paso al espíritu objetivo voy aclarando cada objeto, cada ente, cada paso, ¿me entiendes? Para tener un control y para organizar un código y un sistema. Es así como se presenta mi reflexión y mi filosofía. De nuevo. Ya. Entonces, Bueno, basta, Kai, basta, Kai, te estoy diciendo claramente, hijo. ¿Cómo es que le encanta hacerte caso? Sí, ya veo. ¿Ves? Hijo. Los que estén viendo este video, él niega tanto. No, sí reniego un montón. Todo el día, hasta que comes. Son unos cuantos minutos que comemos. Dile que estoy ocupado, que estoy grabando video. Estoy grabando video, dile. Y dile que está gritando. Ya, Kai. Kai, estoy grabando video. Sí, mi amor. Luego A que las termine 3. los videos, 3:30, sí. Ya. Ya, pues no te pases, Kai. Debería decir que vas a ir a las 3 horas. 3:30. 3:30 vas. Kai. ¿Por qué? La tía Lili dice que vayas a las 4. ¿Por qué? Pero si ya No estaré en casa. Ay. te está Ya, avisando. Kai, no me vuelvas a hacer eso. Estoy en plena grabación, no puedes ir al esto. Ya. No, pues, o sea, no me puedes desobedecer así. ¿Qué te pasa? Ya, estamos en esto, no estamos en lo otro. Ya, y ni siquiera estás respondiendo bien. Ya. No, pues me enojo un montón, hijo. Ya, o sea, no. La batería se está agotando. ¿Qué? Se está agotando la batería. ¿Se está botando la batería? Sí, ya renegada, oye, qué vergüenza. También, si no contesta, tú te ibas por gusto, porque no iba a No estar. importa, voy por gusto. ¿Qué importa? A mí me encanta caminar, contemplar, pensar y no hay problema. No es cierto, yo soy ni renegando. No venir, siempre reniego. Si pero va a igual me salir. gusta. Sí. Está avisando que va a salir y que vayas más tarde. Ya, vamos, basta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos las Qué tres bonita se ve la condiciones de luz verdad. ahí en Cayo. Ya. ¿Hay verdad en el juego del lenguaje significante? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque ya está establecido.
¿Por qué está establecido? ¿Por qué? Porque esa verdad establece lo que sería una regla dentro del juego del lenguaje, al establecerse la regla dentro del juego del Porque al lenguaje, establecerse entonces aún se la verdad. mantiene vivo. ¿Qué? Porque al establecerse, esa respuesta está mejor. Porque al establecerse un se mantiene vivo. ¿Qué es lo que se mantiene vivo, Guayusca? El juego. La No. regla. No, La creencia en eso. no. La verdad absoluta. Se mantiene viva esa verdad absoluta, esa verdad fundante. Es que dices demasiadas verdades que uno ya se ¿Ya? confunde. La verdad fundante se mantiene viva en tanto haya un espíritu revelado que vaya develando esta y vaya siendo congruente y consistente. ¿Manjas? Está siendo vivo la verdad fundante. ¿Manjas? Esta no es la verdad en sí, pero hay una verdad acá porque se está develando y está yendo consistentemente y consistentemente y consistentemente. ¿Manjas? Y hay una verdad en todo el recorrido. Podríamos decir que la verdad es ese recorrido. Pero lo cierto es que no es el recorrido que va develando esa verdad, porque la verdad no está en ninguna parte del Oye, recorrido. papá. Está en el recorrido totalmente. Desde ¿Alguien que está parte de viendo la verdad tu fundante video? hasta que vuelve esa verdad fundante. Hay una persona que está viendo tu video. Ah, ya, qué bueno. Entonces, la ¿De cuestión verdad es, es bueno? ya, sí, de verdad es bueno, ya. Y hay verdad Sí, en la sí, concepción de verdad metafísica. Ay, ahora sí. ¿Cuál era la metafísico? Hay verdad en la concepción de verdad Cada los metafísica. dibujos animados que te jalan la piel. Ya. Hay verdad en la concepción de verdad metafísica que hay. Sí, ¿Por qué sí? porque tiene lógica. ¿Quieres que No. te Puede sople? funcionar. No, mi amor. No. Esa es la que... Claro, el tú estás significado diciendo es por la qué. cosa, ¿no? Claro, el significado es la cosa y yo abstraigo y doy un significante. ¿Me entiendes? Ah, ¿eso es metafísico? Claramente. Ah, entonces sí Desde- hay desde verdad. la visión de Branco, ¿no? Que podríamos entender lo metafísico. Es que yo pensé que lo metafísico era lo otro. Lo metafísico, entendido Aristóteles, es el estudio del ente en cuanto ente. Estoy estudiando al ente en cuanto ente, a la cosa en cuanto cosa. Entonces no habría ¿Entiendes? verdad en cuanto al hecho de que la persona se ve como ente y el ente se ve como cosa. No, claro que sí, claro que hay verdad, porque todos somos entes, Kai. O sea, Cuando dices todo es un cosa, ente. Tú entiendes como si fuera un objeto que tú vas a utilizar. No, pero todos somos entes, todos somos cosas. ¿Esa todos somos cama redes. es un ente? Todo es ente, todo es entidad, todos son entes. Claro que sí. Ah. ¿Cuál es el problema de Aristóteles? Un dedo es un Confundir el ente. ente con el ser. El ente devela el ser, pero el ente no es el ser, pero todo lo que hay son entes. Todo lo que hay son entes, ¿me entiendes? Todo lo que hay son entes, entes, Entonces sí hay entes. verdad. Entonces sí hay verdad. Sí hay ¿Por verdad. qué hay verdad? Porque al parecer lo hay. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al parecer lo hay. No, eso no es una razón. ¿Por qué? ¿Por qué hay verdad? Porque existe. Porque acabas de decir que Claro, no hay verdad. su propia Porque, existencia, papá, partiendo del acabas evento de de la negar, verdad, pero papá, su propia papá, existencia, papá, parte papá. del evento de verdad, Papá, que está dando. te acabas de enojar mucho cuando dijimos que no había verdad y acabas de decir que no es cierto que no hay verdad, cuando sí hay verdad. No es cierto que, claro, hay verdad. Pero eso no es el argumento, no me puedes decir porque tú lo dices así. No, eso no es el No, argumento. no, papá, que tú quieres que te demos la respuesta según lo que tú dices. No. Ya, porque Kai, porque es existe. filosofía. Punto, existe. Es filosofía, yo no puedo hacer como yo digo, no. Dame Pues, ¿por qué algo te enojas cuando consistente. decimos otra cosa? Que porque dices huevada y media, hijo. Entonces una cosa es que digas otra cosa y otra cosa es que apeles a lo que yo digo, a mi inflexión de voz para decir, entonces así es. No jodas, estás jodiendo, no jodas. Ya, o sea, no jodas. Pero Una no cosa es que digas estés quién era la razón. pensando, razonando, reflexionando, llegando a algo y otra Ya. cosa es lo que estás jodiendo. Viendo. ¿Entiendes? Vamos. Hay verdad en la Ya concepción te de- dijimos que sí. Pero Papá. ¿por qué sí? Ya te dijimos porque existe, porque está, Ya por te he lo dicho tanto, eso. ya. Claro, su propia existencia papá, devela una verdad, pero papá. no estoy preguntando Papá, sobre la papá. existencia de los entes, sino sobre la concepción metafísica. Hay verdad en esta concepción de la verdad metafísica. Papá. ¿Qué manía la Porque tuya de si, querer lo ve- utilizar porque si palabras la así? verdad es lo verás y entonces al ser lo verás algo existente, por tanto si lo vemos desde ese punto de vista, al ser en sí una concepción, una idea, el hecho de que la metafísica vea todo como ente y el ser ente cosa, por tanto al ser en sí una concepción y la posibilidad de una veracidad, de esa posibilidad de veracidad y la veracidad. No, nada que ver, porque tú dices, al haber la posibilidad, entonces no, puede haber posibilidades y eso no me marca que hay una verdad ahí, pero nada.
Para nada, hijo. Bien, bien, estás haciendo algo, pero me haces mucha palabra y no está el razonamiento ahí. En ningún sentido. Y aparte estás partiendo de un razonamiento Tú que no también va. haces mucha palabra. Yo Sí, también, ya, sí, la no, estás mucha palabra. mareando. Sí, Claro que qué sí. manía. Ya. Ya, vamos. ¿Puedes hacerlo más simple y sencillo? ¿Cómo te encanta hacer No, difícil está las demasiado- cosas? No, De ya, la María. manera de nosotros. En la Papá, conciencia- Piensa que estás María, enseñando a niños. Papá, cuando No. él te dice cómo estás, solo tienes que responder bien. De igual manera. No, jamás. Ahora, ¿ves? Siempre te gusta hacer todo difícil. ¿Por qué No, te no, gusta no, Papá, complicar por favor, todo? papá, ya tengo un razonamiento que sí debería ser veraz. Por cortesía, Ya, lo mejor porque es si la siempre responder bien metafísica para que ve no a joder la a los demás persona con y a sus todo problemas. como ente y el ser el ente cosa, por tanto, si el ente en sí es cosa, ya que todos somos en sí cosa, por tanto, si todos somos cosa, hay veracidad en ello. Ah, Si hay como veracidad ya en ello, que la yo metafísica respondí tiene bien. argumento veraz. No, mi amor. Oye, Entiendo. La metafísica parte del estudio del ente tal como ente. Luego, las otras ciencias lo que hacen es investigar. Pero se cada supone que cosa existe según porque su está, clasificación, según su especialidad. porque Pero es un La ente. metafísica Por que lo tanto hace es verdad. entender a los entes tal cual entes, para entender lo que hay en común en todos los entes. Eso es metafísica. ¿Y Pero qué la hay en común en todos los concepción de entes? Branco, los trascendentales del ser, según ¿puedes adelantar el tiempo? ya, y las causas, ¿no? Hay una causa para la causa Todo el formal. tiempo a las 3 y 10. No. Entonces, entendamos la cuestión, Kai. ¿Qué nos dice Branco? Para él, la concepción metafísica entiende el significado en las cosas, tiene el significante y esta Está unión de significado y preguntando, significante acá te están trasciende el ser. preguntando, ¿existe quién? ¿Quién? ¿Quién existe? ¿Quién existe? Es lo que está preguntando. ¿Cómo que quién existe? Todos nosotros ¿Existe existimos. quién? ¿Cómo que tú existes? ¿Quién Nos acá pregunta, ¿Existe ¿existe quién? ¿Cómo que quién existe? ¿Quién existe? Tú existes, yo existo, existimos. Ah, ok, ya, pero creo que ya nos mareamos. ¿De qué estabas hablando? Caramba, estamos hablando de la concepción de verdad metafísica. ¿Hay verdad en la concepción de verdad metafísica? Ya, pero mira, Hemos mira, llegado a mira, la para que te conclusión. entienda, vuelvo a explicar. ¿Qué es metafísica? La metafísica es el estudio del ente contente para Aristóteles. Pero en la concepción de Branco, que es la carta a la que estamos partiendo, la metafísica entiende Ya lo voy a que traducir a el español. significado está en las cosas, yo las abstraigo, les doy un significante y el ser se encuentra en esta unión significado-significante. Y por lo tanto hay una semejanza de las cosas Acá con la está. idea que yo estoy teniendo de ellas. Ahora en español. ¿Ya? Parte de la filosofía que trata del ser, Tú que sí trata sabes. del ser, de sus principios, de sus prioridades y de sus causas primeras. Pensaba que Mamá, tan ¿no? pronto como como la ciencia se planteaba problemas de esencia, de sustancia, de baja a ser ciencia para convertirse en filosofía es metafísica. Conjunto de pensamientos o consideraciones profundos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa. Entonces estamos especulando. Por lo tanto, si estás especulando, entonces no es verdad. Una especulación es verdadera. Ya, muy bien. Te estás yendo ahora a otro problema muy serio, que es ¿Cuál? el problema epistémico de la filosofía. La filosofía ¡Ahora! Estás de diciendo- verdad tiene ¡Doctor! conocimiento, tiene ciencia. Pero está especulando. Es epistémico. Sí, epistémico. Epistémico. Pues, ¿qué epistémico? Principio epistémico. Es un principio de racionalidad aplicable a conceptos tales como conocimiento, justificación y opinión fundada. O sea, estás haciendo un montón de rollo en full cosas muy sencillas. Puede ser visto como un conjunto. Solamente Dicen varias opiniones. No, el episteme es la teoría O sea, que fundamenta el En conocimiento. vez de decir tanto El rollo. Pero al ser la teoría que Es una rama de la fundamenta el filosofía, conocimiento, pero al mismo tiempo entonces hay es distintas lo tesis que de separa distintos la doxa, conocimientos. la opinión de lo que es la ciencia. Entonces de lo que la el pregunta conocimiento. es si es verdad o no es verdad. Niños. Que- ¿Es verdad para cada quien? No, porque si es verdad para cada quien ya no hay verdad. Entonces no es verdad. Si la verdad, si es verdad fundante, absoluta, no es verdadera. Entonces Porque no es cada verdadera. uno Que sí. Cada uno tiene una verdad distinta,
no hay posibilidad de verdad. La verdad no puede ser Es que yo múltiple. soy un superior. No puedo decir, yo tengo verdad, tú también tienes verdad, él también tiene verdad. Ya me Claro. confundí. Entonces, Claro. lo Tú metafísico... tienes verdad, yo tengo verdad. No, la verdad se revela en cada uno a partir de que están sostenidos por una verdad fundante. Y esa verdad se revela Pero se con una cierta lógica y se congruencia supone que para si que estás sea en el sostenida. estudio de la filosofía, cada quien encuentra una verdad que en un debido momento lo Y entonces, sostiene. papá, ese no Y es. por lo tanto es verdadero hasta que salga Papá, otro papá, que papá. cuestione eso. Claro, Ah. un momentito. Tú estarías hablando del problema epistémico, ¿no? Nuestro amigo Thomas Kuhn en la revolución de las estructuras y la revolución de las estructuras científicas entiende que un paradigma luego sustituye el otro y sustituye el otro y que cada paradigma de alguna manera es verdadero en su contexto. Pero la cuestión es aún más compleja, ¿no? En la filosofía, y no estamos hablando de la ciencia, ¿por qué hay verdad si no tiene posibilidad de experimentación concreta, objetiva, ¿no? ¿Qué verdad hay en la filosofía? Si es pura especulación, entonces estamos en una opinión, estamos en un doxa. ¿Qué hace que la filosofía entre a un episteme, a un conocimiento? Y ahí sí es un problema más serio que tenemos que dilucidar luego. Sí, Pero ¿qué claro, hace? Acá estamos haciendo filosofía. Poco a poco dilucidaremos ese problema. Claro, Entonces, ¿no es ¿cuál verdad? No, no hemos dicho que no, sí, hemos dicho que el problema es complejo y que lo tenemos que ir dejando de a pocos. Pero ese problema salta. de todas Pero maneras. estás preguntando si es verdad o no es verdad. Entonces no sabemos si es verdad o no es verdad, pues. No, lo que te estoy diciendo es que establecer la episteme de la filosofía y qué lo hace epistémico o no, es un problema serio. Para eso primero entendamos las concepciones de verdad y podemos llegar a ese problema. Entonces, mucho ¿qué has después. preguntado si la metafísica es Si verdadera? La concepción de Branco, si la concepción que tiene la concepción Ay. metafísica, tiene una verdad. Hemos entendido... o Si yo me dices entiendo que la tiene reflexión- una verdad, debe tenerla. No. como ¿por todo. qué? ¿Por qué debe tener? Y yo qué sé. ¿Por qué? Pero dime por qué. ¿Por qué? Porque hay una... Entendemos que la verdad fundante, Gracias, pa. hay Ahora sí verdad me dejas ahí, hablar. pero esa verdad es absoluta y no es relativa, manjas. Por lo tanto es una verdad inalcanzable, pero hay una verdad, pero hay y no hay esa verdad. porque Pero es que si absoluta. al hay, al no hay... Ay, Dios mío, ya es demasiado horror. Ya me... Papá, Que no. papá, Hay y no Papá. hay, porque ese no ser es que surge papá, ese ser. papá. Que- Yo iba a decir que hay y no hay. Pero en la verdad fundante, no estoy hablando de la verdad fundante, estoy hablando de la No, verdad pero metafísica. ya, pero en la verdad La metafísica. verdad metafísica no puede haber y no haber porque se basa en el principio de la No, papá, contradicción. papá, pero según Branco, según lo que entendí, en sí él entiende la verdad, en sí entiende la metafísica como aquello que le da el significado a la cosa, el significado y el significante, pero por ende el significado y el significante, en ello el significado se daría a partir de la transferencia hacia la palabra y de la transferencia hacia la palabra se daría en sí el nombre a la cosa y a partir del nombre a la cosa se le da el significado. No. Por ende hay la posibilidad de falsedad y de verdad en el significado. No, mi amor, estás entendiendo mal. Yo tengo el significado. La concepción metafísica es que el significado está en la cosa. En la cosa está el significado. Ahora, no es cierto, porque la metafísica también tiene un montón más y cuando veamos el problemas universales, veremos si es en la cosa, después de la cosa, en la mente, veremos luego. Bueno, Pero si desde es la así de concepción- complicado, entonces no es verdad, Pero desde pues. la concepción de Branco entendemos que la verdad está en las cosas. El significado, más bien, no la verdad en sí, sino el significado Falta- está en las cosas. Y que yo abstraigo, ¿entiendes, Kai? No estamos usando el concepto de transferencia, abstraigo, lo percibo y lo abstraigo. Y me hago una idea en la mente. Esa idea en la mente es el significante. Acá está el significado. Ese significante corresponde directamente a la cosa. ¿Me entiendes? A diferencia de la convención del lenguaje, que el significante es un juego, una convención, un montón de reglas y de juegos y demás que refieren de alguna manera, pero ni siquiera refieren a la cosa, sino que refieren al fenómeno que yo tengo en la mente de esa cosa. ¿Me entiendes? La cosa misma se vuelve un significante en mi mente, un fenómeno en mi mente. Y yo le voy dando un juego de significantes, le voy dando un significado. ¿Me entiendes? No es en la metafísica. Oye, pero ya responde, pues ¿es verdad o no es verdad? Igual no lo sabemos, así Que que... no. La cuestión es que ustedes se preguntan, ¿me entiendes? Oye. Hay Somos verdad en la adultas. concepción metafísica
Papá, ¿alguna Se vez supone has que en dicho- todo hay verdad, pero no todo es verdadero. No, mi amor. No. Ay, ya me Si bien en todo hay verdad, porque hay una verdad ontológica, es de una verdad fundante, y nosotros Papá. creemos que en todo hay verdad a partir de una creación divina, Qué calor. en ese sentido hay una Oye, ya verdad, se te va a acabar la y batería. a partir de una existencia, ¿ya se va a acabar la batería? Sí. ¿Ya está en cuánto? No sé, no puedo verlo. Ya. No podemos entender que todo sea verdadero, porque no es así, mi amor. No todo es verdadero. En ese Mucho caso más- no es verdadero. Mucho más cuando estamos hablando de los juegos de lenguaje. No todos los juegos de lenguaje son verdaderos. Hemos establecido que los juegos de lenguaje verdaderos son aquellos que tengan cierta consistencia y que tengan una cierta relación más o menos congruente con su verdad fundante. Eso es lo que hemos establecido. Ahora, la verdad metafísica que establece una relación directa de las cosas con mi abstracción, con mi pensamiento, ¿hay verdad en ellas? Pues se supone que sí, si es así. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que sí? ¿Entiendes? Porque si no, no podría establecer las cosas. Ya, podríamos decir entonces que hay como una primera verdad. Es decir, yo abstraigo algo, tengo una percepción de algo, voy a ese algo, pero luego me voy a dar cuenta que lo puedo mirar de distintos ángulos y que estoy jugando con la percepción de ese algo y que estoy experimentando con ese algo, ¿me entiendes? Y que ese algo puede ser de distintas maneras y que no es lo primero que yo tuve, pero hay como una verdad primera en esta relación directa con las cosas. Es como si yo les dijera, el arte mimético tiene belleza. Sí, El arte, que entiende que el arte es mímesis, tiene belleza. pues sí. Ya, ¿qué es más bello? El arte mimético que ve la belleza y trata de imitar de alguna manera las cosas tal y como son, o el arte moderno, de las vanguardias modernas, que abstrae, hace cubismo, hace surrealismo y juega tremendamente con las percepciones de los La otra tiene más imaginación. Ya tú dirías eso. No. Pero la otra logra un equilibrio y una mímesis Qué calor. increíble de lo que está viendo. ¿Manjas? ¿Manjas? Claro. Pero tú dirías, ¿cuál es más bello? ¿Cuál es más ¿Cómo bello? saber cuál es más No, si ayer bello? te preguntara Los qué dos es son más bellos en distintas formas. Es como Pero si no te son- preguntara, ¿qué es más bello, la salsa o el K-pop? La cosa es que los cantantes de salsa jamás van a poder lograr los pasos increíbles que hace el K-pop. Los de Ay, K-pop ¿qué van a ejemplo es poder- ese, poder oye? lograr lo que hace la aburrido. salsa. Bueno, se supone, ¿no? Que algunos- No. Pero lo que sí podemos establecer es que esta verdad primera Yo creo que la metafísica mimesis es más bella. posibilita la otra verdad. Porque, papá, el arte moderno se basa en la copia del arte antiguo para llevarlo a lo que sería para llevarlo a una actualización de No. de lo actual. No, no, Por no. tanto, es algo que está copiando el pasado. No, para En nada. esa parte, No, No se basa en la copia, se basa en la recreación y en el juego permanente de todas esas formas. Pero no podría ser posible si no hubiera habido esta primera verdad. ¿Me dejó entender? Entonces, en la verdad metafísica hay una primera verdad. Esta relación directa con las cosas hay una primera verdad. Porque de verdad las estamos abstrayendo. Pero luego yo me doy cuenta que con esta abstracción yo ya estoy jugando y me retiro de la cosa. ¿Cuál es el grave problema? Igual que en el arte moderno. Si yo me retiro de la cosa y empiezo a jugar un juego de lenguaje, ¿me entenderá la gente? No necesariamente. Es mucho más difícil porque empiezo a complejizar. Igual que En ahorita cambio, nadie te si está yo hago entendiendo. una mímesis equilibrada como los griegos, que logra tener una concepción, una relación más o menos directa con lo que estoy pintando, la gente lo aplaude, la gente lo alaba, ¿manjas? Y de alguna manera lo entiende. Entonces, ahí está verdad primera, pero están las otras verdades que requieren ya otros juegos de lenguaje, otras convenciones, todos otros procesos, los cuales yo tengo que aprender para poder realmente Qué apreciar este arte, para poder realmente apreciar esta verdad. ¿Entiendes? ¿Me dejo entender? Entonces yo puedo partir de una relación directa con las cosas y decir, mira, acá hay una verdad. Y es más, Pero no podríamos significa decir que no haya belleza y que no claramente lo que hay puedas una verdad entender. fundante. Por ejemplo, cuando ves el cubismo de Picasso, hay belleza también. Claro, claro, pero todo eso se tendría que entender que ha venido porque antes ha habido esto, ¿entiendes? Antes ha habido esta verdad fundante.
Entonces, hay una verdad fundante que estableció una lógica de no contradicción, que estableció esta metafísica, que estableció esta mímesis de la realidad, que estableció esta relación directa para establecer una verdad, pero que luego es superada en una dialéctica. ¿Me entiendes? Entonces estamos entrando como en la primera verdad fundante. Ahora, ¿esta es la primera verdad fundante? No, porque la primera verdad fundante está en el juego. ¿Me entiendes? Y la gran primera verdad fundante podría estar en la fe. ¿Me entiendes? Yo pienso que está en la fe. Y la otra verdad fundante está en esta racionalidad metafísica que debe el ser. Pero entonces son distintas verdades, pues. No, la verdad es solo una. Es una. La O sea, verdad es partes solo de una y de esa una. Tú vas develando. Devela- Te vas dando cuenta, esa verdad es la misma que se está revelando. Pero se empieza a renovar. Y esas renovaciones marcan otro tipo de constructos y otro tipo de sistemas. Pero tú te das cuenta que son distintos y que aparentemente son inconmensurables. No, en el fondo han partido de una misma raíz. ¿Entiendes? Ya. Tú solamente tienes que seguir el camino de este devenir y llegar al fundamento de la verdad. Y al final hay solo una verdad. Y todas estas van partiendo de una sola, de una sola. La idea es cómo hacer esta genealogía de ver de dónde fueron, de dónde vinieron y cómo encontrar las verdades fundantes que van estableciendo los devenires de estas verdades en sistemas e instituciones. ¿Me entiendes? Lo que encontramos en la verdad metafísica es una de las primeras verdades fundantes. No es la primera, porque de hecho ha pasado mucho tiempo para que surja un Aristóteles y establezca una metafísica. ¿Me entiendes? Ha tenido que venir Platón, ha tenido que venir Sócrates, ha tenido que venir un montón y también ha tenido que jugar el hombre prehistórico y lograr representaciones y ha tenido que pasar muchas cosas para que se establezca esta verdad fundante. Pero aquí hay un principio nuevo, hay una lógica que pareciera que está instituida y que está, no, la está fundando, claramente. No es que él esté inventando, sino que esto se está dando en un sentido de realidad, pero él la está recreando, él está yendo a una nada y está estableciendo un principio. ¿Me entiendes? No, que no lo establece porque ya está en los diálogos de Platón, que ya está, no es así, que ya está en el Parménides, claro, ya está en el poema de Parménides, en el premio de Parménides. Pero Aristóteles la está organizando y por eso mismo está logrando una verdad fundamental. ¿Me entiendes? Y está abriendo otra institucionalidad, otro juego del lenguaje. ¿Está claro? ¿Está claro, Guayu? Aburrido. ¿Está claro, Mirita? Aburrido. Ya, pero ¿está claro o no está claro? Tan claro como el barro. Entonces vuelvo a explicarlo. No, está claro, está muy claro, clarísimo. Claro como... Ah, no, yo quiero explicar. No, está claro. Está claro. ¿Cómo, qué tan claro? Como la luz que le está dando calle en la cara.